Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos a las mejores notas de estudio de las diferentes Biblias de estudio. Vamos a dar inicio al estudio bíblico de la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5 y lo haremos dando inicio a estas dos Biblias de estudio. Hablo de la Biblia de estudio de la Reforma y la Biblia de estudio Harper. Vamos a buscar el pasaje bíblico de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. En la Biblia de estudio Harper, esta Biblia se encuentra en la versión Reina Valera de 1960. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a dar lectura al pasaje bíblico. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay dos referencias bíblicas de este mismo pasaje que se encuentran al margen de esta Biblia. Está en Gálatas capítulo 3 versículo 20 y Hebreos capítulo 9 versículo 15. Ahora vayamos a la nota a pie de página de esta misma Biblia y vamos a darle la lectura y la información que nos da. El mediador es un intermediario, o sea, uno que hace de nexo entre dos partes opuestas. Las Escrituras presentan a Cristo como mediador entre Dios y la humanidad culpable. Por su sangre derramada ha derribado la pared de enemistad que dividía a judíos y gentiles, y a Dios de los hombres. Por su intermedio, los redimidos tienen acceso al Padre. Fuera de Cristo no hay mediador ni esperanza de vida eterna. Este pasaje excluye todo otro mediador, sean ángeles, santos, sacerdotes o parientes del propio Jesucristo. Ninguno de ellos tiene validez alguna delante de Dios. Vamos a ir también a los pasajes que nos menciona esta nota. En primer lugar a Efesios capítulo 2 versículo 14. Y vamos también a leer el texto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora vayamos nuevamente a la nota de estudio y vayamos al siguiente pasaje bíblico que nos menciona. Romanos capítulo 5 versículo 2. Romanos capítulo 5 versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regresemos a la nota de estudio y vayamos al siguiente pasaje bíblico que nos menciona Efesios capítulo 2 versículo 18. 2:18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Regresemos a la nota de estudio y vayamos al siguiente pasaje que nos menciona, capítulo 3 de Efesios, versículo 12. Busquemos capítulo 3, versículo 12 y leemos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Regresemos a la nota de estudio y vayamos al último pasaje que nos menciona. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, de esta manera hemos terminado con la Biblia de estudio Harper. Hemos leído sus notas de estudio y las referencias bíblicas que nos menciona esta Biblia de estudio. Ahora vayamos a la Biblia de estudio de la Reforma. La Biblia de estudio de la Reforma, esta Biblia se encuentra en la versión
Biblia de las Américas. Vamos a buscar el pasaje de primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también vamos a darle la lectura en esta versión. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Bueno, vamos a ir ahora a las referencias bíblicas que nos da este mismo versículo 5, y son varias las referencias bíblicas, como ustedes podrán observar. Acá el 5 nos da todas estas referencias bíblicas a este mismo versículo bíblico, pero solamente vamos a ir a este pasaje bíblico, Gálatas capítulo 3, versículo 20. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 20. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Regresemos a nuestro pasaje bíblico y ahora vayamos a la nota explicativa que nos da acerca de este versículo bíblico. Nos dice: hay un solo Dios. Esta es la declaración fundamental de la religión, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hay varias citas bíblicas y vamos a ir a 3 de ellas. Deuteronomio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Acá está. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a regresar a nuestra nota de estudio y continuaremos con la otra cita bíblica, Romanos 3:30, también Primera de Corintios 8:6. Vamos a ir a Primera de Corintios 8:6 y vamos a leer. Dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Regresemos a nuestra nota de estudio y vamos a ver el siguiente pasaje: Gálatas capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Regresemos ahora a nuestro pasaje bíblico y a nuestra nota de estudio para continuar con la lectura. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo existe uno que intermedia entre Dios y la humanidad y los reconcilia. Nos manda a ver la nota teológica, Jesucristo como mediador. Continuamos. Cristo Jesús hombre. Al hablar de Cristo como el mediador, el enfoque de Pablo está en la humanidad de Cristo. Esto podría ser porque los falsos maestros en Efeso negaban que Cristo fuera verdaderamente humano. La plena humanidad de Cristo es esencial para su servicio como mediador del pacto de gracia. Y ahí finaliza la nota de estudio de este versículo 5, capítulo 2 de Primera de Timoteo. Pero vamos a observar aquí en esta frase que nos manda a ver la nota teológica, Jesucristo como mediador. Un mediador es uno que actúa como un intermediario, uno que media entre dos o más personas,
o grupos que están en una disputa y busca reconciliarlos. En términos bíblicos se nos describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Nos rebelamos, nos sublevamos y nos negamos a obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios está sobre nosotros. Para cambiar o redimir esta situación catastrófica, es necesario que nos reconciliemos con Dios. Para llevar a cabo nuestra reconciliación, Dios el Padre designó y envió al Hijo para que fuera nuestro mediador. Cristo nos hace partícipes, ni más ni menos, que de la majestad divina de Dios mismo. Él es Dios encarnado. Con todo, tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y se sometió voluntariamente a las demandas de la ley de Dios. Cristo no inició la reconciliación para intentar persuadir al Padre de apartar su ira. Más bien, en el eterno consejo de la deidad hubo un acuerdo total entre el Padre y el Hijo para que éste viniera como nuestro mediador. Ningún ángel podría representar adecuadamente a Dios, solo Dios mismo podía hacerlo. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana para lograr la redención de la semilla caída de Adán. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y obtuvo la vida eterna para nosotros. Por su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz, Cristo satisfizo las demandas de la ira de Dios en contra nuestra, tanto positiva como negativamente. Cristo satisfizo las exigencias divinas para la reconciliación. Propició para nosotros un nuevo pacto con Dios por medio de su sangre e intercede de manera continua por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Como mediador eficaz es aquel que puede lograr la paz entre las partes que están en conflicto o separadas entre sí. Esta es la función que Jesús realizó como nuestro mediador perfecto. Pablo declaró que tenemos paz para con Dios por medio de la obra de reconciliación de Cristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. La obra mediadora de Cristo es superior a toda obra hecha por otros mediadores. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Él fungió como el intermediario de Dios al dar la ley a los israelitas. Pero Jesús es superior a Moisés. El autor de la carta a los Hebreos declara: porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hebreos capítulo 3, versículo del 3 al 6. Y de esta manera, hermanos, hemos concluido con estas primeras 2 Biblias de estudio a las que hemos dado revisión a sus notas, a pie de página, los versículos bíblicos como referencia también de igual manera. No se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de recomendar también el canal a otros amigos y hermanos para que todos nosotros nos podamos edificar mutuamente y así poder seguir aprendiendo con las mejores notas de estudio. Gracias y Dios los bendiga.